Hermanos, vayamos a nuestras Biblias a Génesis, por favor, capítulo 2. Seguimos con Génesis, capítulo 2. Queremos escuchar a Dios hablar. ¿Quieren escuchar a Dios hablar? Amén. Queremos escuchar a Dios hablar. Queremos que lo haga por medio de su palabra. Queremos que nos anime, que nos aliente, que nos confronte. La palabra del Señor siempre es pertinente para nuestras vidas. Y el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, estamos leyendo todo Génesis y exponiendo Génesis. Y nos tocan estos dos versículos 16 y 17. Ustedes saben que Dios ahora está mostrando lo que hizo en su creación. Y ahí está dando detalles de lo que ya nos relató que sucedió en el capítulo 1. Y acá hay detalles de eso que Él ya hizo. Y ahí en el versículo 16, si me acompañan, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por poder estar cerca a tu palabra de nuestros ojos. Pero te pedimos sobre todas las cosas que tu palabra esté en nuestro corazón. No solamente en nuestra mente, sino que alimente nuestra alma, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres poderoso. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Cuando abrimos tu palabra, Señor, se desata el poder tuyo. Por eso, Señor, en esta mañana y en esta iglesia, Señor, te pido que tu poder sea desatado por medio de tu palabra. Cambia, transforma los corazones, renuévanos, Señor. Utiliza mi vida, Señor, como parte de tu creación, polvo, barro, un elemento inútil, Señor, que me maravillo que puedas utilizar a elementos así, Señor, para hablar algo tan solemne, tan alto. Lávanos, Señor, purifícanos, como Isaías en el capítulo 6, cuando estaba delante de tu presencia, que clamaba: ¡ay, que soy muerto! Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Límpianos, Señor. En aquel entonces voló un ángel con un carbón encendido. Hoy, Señor, tu Hijo nos limpia de todo pecado. Nos lava, nos purifica para poder estar delante de tu presencia. Pero seguimos clamando como en aquel entonces, Señor. Y tú sigues buscando a hombres y mujeres fieles. ¿Quién irá en mi nombre? Que nosotros podamos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero, Señor, primero límpianos, lávanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que ha tenido que tomar alguna decisión sumamente importante? Bueno, yo creo que todos, ¿no? Decisión importante, decisiones importantes, cosas que nosotros sabemos que tal vez es algo que si no tomamos una buena decisión, depende lo que pueda llegar a ocurrir de nuestro futuro o nuestro destino. Pero a su vez, si vamos un poco más allá, ¿cuántos de ustedes alguna vez estuvieron frente a la vida y la muerte? Que tuvieron que tomar una decisión que podía ser vida o muerte. Y eso ya es un poco más extremo, ¿no? Pero tal vez alguno de ustedes tuvo en un momento así, en un instante, ¿no? No voy a estar averiguando quiénes, pero en esos momentos creo que ahí es donde nosotros, si tomamos una buena decisión, por supuesto que estamos vivos. Pero si tomamos una mala decisión, no la estaríamos contando, como quien dice. O a veces no prestar atención, tal vez alguna señal que nos trajo consecuencias podría ser feas,
A veces pasa eso, muchas veces en accidentes de tránsito, ¿no? No tomaron en cuenta las señalizaciones de ruta o la velocidad que había que ir, las curvas peligrosas y lamentablemente accidentes que a muchos le han costado la vida, o a algunos le han sacado barata y la verdad que se han salvado. Pero las indicaciones estaban, ¿no? Las señales estaban. Así como cuando hay que tomar una decisión, tenemos señales a nuestro alrededor. Tenemos lugares a donde acudir a nuestro alrededor. Si alguno de ustedes se ha subido a un avión y ha viajado, ¿qué es lo primero que les dicen? Bueno, le dan la bienvenida y las azafatas le empiezan a dar las instrucciones del vuelo, ¿no? Y le empieza a decir dónde están las salidas de emergencia, dónde está, tiene que tener el cinturón abrochado, dónde está en caso de que se caiga el avión, vaya al agua, dónde están los chalecos salvavidas, cómo tienen que hacer para inflarlo, etc. Y está todo señalizado. Bueno, y uno se sube y dice, espero que nunca tenga que usarlo, ¿no? Pero prestamos atención, porque en un momento difícil va a haber que hacerlo. Y si Dios nos ha dado libertad, uno se pregunta, y estamos leyendo Génesis, y hasta ahora todo es libertad para el hombre, ¿no? Todo lo está creando en un mundo perfecto, en un mundo precioso, le sirvió todo el mundo como una mesa, como alguien que sirve, y acá está, deleitate en todo lo que he creado, y le está dando esa libertad. Ahora, ¿hasta cuándo está esa libertad? Porque ahora nos encontramos, ya en primer lugar, nos encontramos que Dios había plantado distintos árboles, pero había dos árboles que marcaban la diferencia, uno mayor que otro. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Y en algo tan bonito y tan precioso que se está haciendo acá, y Dios está haciendo, aparece esa palabra mal y nos llama la atención. Pero ahora va a aparecer otra palabra mucho más fuerte que dice morirás. Y si nosotros tenemos libertad, y lo cierto es que todos somos responsables también de nuestras acciones, y si Dios nos ha dado libertad para disfrutar de toda su creación, ¿por qué estableció un límite tan específico en medio del paraíso? Si Dios está haciendo todo tan bonito, todo tan lindo, ¿por qué pone en medio esto donde parece que no es tan bueno? Pero el hombre sigue teniendo libertad. Entonces depende de cómo el hombre responda, va a seguir viviendo bien o va a seguir viviendo mal. Por eso el título del mensaje de hoy es obediencia o desobediencia, cuestión de vida o muerte. Porque de eso se trata. Nuestra vida cristiana también se trata de eso. De que todo lo que nosotros leemos en la palabra del Señor, no solo lo podamos leer, sino que lo obedezcamos. Que todo lo que Dios ha dicho para nuestro bien, para su gloria y para nuestro bien, nosotros lo obedezcamos. ¿De qué sirve leer toda la palabra del Señor si después la cerramos y no obedecemos a lo que Dios dice? O empezamos a cortar, ¿no? Como lo que me gusta y no me gusta. Y decimos, esto me gusta, lo tomo, pero los otros versículos de abajo no me gustan, no los tomo. La palabra de Dios es viva y eficaz y es completamente viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero es la palabra la que nos va a penetrar hasta el fondo y tal vez nos va a doler, pero es algo que nos va a curar, es algo que nos va a sanar, nos va a traer vida. Pero a veces nosotros le esquivamos a eso. No nos gusta, no nos gusta. Y cuando nosotros nos encontramos acá y que Dios dio libertad para disfrutar de toda su creación, y vemos acá que Él da libertad, pero también acá hay algo que tiene que ver con la obediencia y consecuencia. Y es lo que acá podemos considerar. Porque todo está bajo el control de un Dios soberano, donde el hombre es la criatura y Dios es el creador de todas las cosas. Entonces estos límites tienen que quedar claros para vos y para mí. Vamos a poner las líneas de la cancha, como decimos, ¿no? Dios es el creador, nosotros somos la criatura. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces,
ahora podemos seguir adelante. Por eso es importante entender bien el principio de Génesis. Porque si entendemos mal quién es el creador y quién es la criatura, vamos a creer que la criatura tiene tanto poder y tanto dominio como lo tiene Dios. Sin embargo, Dios al hombre lo que le está dando acá es una dignidad y le está dando una autoridad sobre toda la creación que Él puso. Pero acuérdense que lo hace a modo como de supervisor, de intendente, de regente. Pero acá le está dando una gran responsabilidad. Le está diciendo, todo va a ir bien si haces las cosas bien. Tus hijos que nazcan de tus lomos, obviamente de Adán y Eva, ya estaban acá, Dios los crea acá y ya los había creado. Génesis capítulo 1 y en el 2 nos va a decir el propósito para qué crea cada uno y aún la familia. Pero lo que les va a decir es, te va a ir bien a vos y a tu descendencia si obedeces. Pero si desobedeces, te va a ir mal a vos y a partir de ahora toda tu descendencia. ¿Y saben qué? Todos descendemos de Adán. Y si Adán desobedece, todos vamos a caer en esa desobediencia. Pero si Adán es fiel, se va a mantener esa fidelidad. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque lo que tenemos acá, que vemos la autoridad de Dios sobre el hombre, con capacidad de razonar, y podríamos decir, acá tiene libre albedrío el hombre. Del libre albedrío a veces se interpreta mal, muchas veces mal, y mal cómo se aplica. Y ahora lo vamos a ver. Pero acá el hombre está en ese estado, acá tenés esta libertad. Y el segundo elemento acá es que la autoridad de Dios ahí, al decirle al hombre, con la capacidad de lo que debe hacer, de lo que tiene que hacer. Entonces, el hombre, Dios lo pone dentro de su huerto y le dice cómo se tiene que conducir, pero a su vez le da toda la información posible para saber lo que tiene que hacer. Entonces el hombre, acá vamos a ver que no es que le está faltando información, sino que se trata de obediencia o desobediencia. Así de sencillo. Y los versículos 16 al 17 nos recuerda que hay que Dios es Señor, ¿no? Que la vida verdadera se vive bajo su palabra, que el pecado trae muerte y que solo en Cristo, que nosotros lo tenemos en Cristo, en la palabra de Dios nos dice el segundo Adán. Él cumplió donde Adán falló, Él vino y lo cumplió perfectamente. Él es mejor que Adán, Cristo es mejor que Adán. Por eso es el segundo Adán. No por segundo, por el término de competencia, quedó segundo, no. Sino que es el que viene, el prometido, la promesa. Y podemos volver a una obediencia que conduce a la vida. Si hoy nosotros podemos obedecer a Dios, es por la obra del segundo Adán, por Cristo. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que vino y cumplió perfectamente la ley del Señor. Y no solamente eso. Vino, vivió en este mundo como nosotros, como ahora como hombres, sufrió en la cruz por nuestros pecados, porque tenía que ser hombre, que tenía que morir, porque nosotros somos hombres, y resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre como recordamos, intercediendo por nosotros. Pero ahí tenemos la victoria nosotros en Él. Entonces, vayamos ahí a lo primero que hay acá, que es la autoridad sobre el hombre como esa criatura creada por el Señor que tiene la capacidad de razonar, pero que tiene libertad. Noten que de la creación, Dios no le dio la capacidad de razonar a los animales. Y uno se asombra, ¿no? Porque vemos que hay animales súper inteligentes. Pero ustedes saben que actúan por instinto, por conductas, por patrones de lo que se le va diciendo, inclusive cuando se los adiestra, lo que tiene que hacer. Pero alguno se ha sentado con un perro y le pregunta, a ver, ¿qué dice tu conciencia acerca de que no me tenés que morder? No les va a decir nada, ¿no? Los va a mirar y va a mover la cola. No tienen esa capacidad. Sin embargo, el hombre sí la tiene. Sin embargo, sí, el hombre la tiene. Y qué locura, ¿no? Porque hoy
Algunos prefieren vivir con un animal que con una persona. No tienen capacidad de razonar, de pensar. Dios no lo hizo para que vivamos en una convivencia. Yo no me caso, acá tengo a mi esposo y es un gato, no sé, una tortuga. Es una cosa, una locura, ¿no? Pero el Señor Dios mandó al hombre que ahora, ahí, figura como el responsable o como el padre y representante de toda la humanidad, recibe una ley, como antes había recibido una naturaleza, y el hombre fue hecho capaz de realizar un servicio racional y por eso Dios le da ese mandato creador. Todos nosotros tenemos capacidad de razonar, Cuando sucede un hecho irracional, ¿qué pasa, no? Una pelea, algo que pasa, vemos las noticias. En las noticias dice, un grupo de irracionales atacó a tal persona. Porque lo que se está demostrando ahí, que el hombre tiene un razonamiento, tiene la capacidad de parar, de pensar antes de hacer. Pero sin embargo, cuando no lo haces y tus instintos te ganan, obviamente la naturaleza caída, ¿no? El pecado que nos arrastra, sale a la luz eso, hacemos cosas irracionales. Acá Dios le da la capacidad de razonar para hacer un servicio, recibe el mandato de Dios. Y noten que el mandato que le da, no es cualquiera el mandato que le da Dios, el que Dios está dando como cualquier hombre, sino que es el mandato del Rey, del Creador, del Soberano. Cuando usted y yo tenemos la misma Biblia, ¿no? Puede ser otras versiones, tienen 66 libros. Dios nos habla acá. Y lo que Dios habla acá es mandato, palabra del Señor, promesa del Señor, esperanza del Señor, para que todo lo que dice su palabra lo hagamos y vivamos para la gloria de Dios. Dios habla todavía hoy. Y por lo tanto, como acá en Edén, Dios le está diciendo al hombre lo que tiene que hacer. Y si lo haces correctamente, vas a vivir. Y de lo contrario, vas a morir. Noten acá, cuando Dios dice, y el Señor Dios mandó al hombre. Acá no es como un pibe, ¿no? Decir, anda a hacer los mandados, como un cadete o alguien, un empleado. Y algunos lo desprecian, no tiene que ser así con los empleados, pero supongámoslo. A ver, vos, inútil, andá allá, comprame, 3 tornillos, 4 cosas. No, Dios no lo está haciendo de esa manera. Dios lo está mandando, pero le está dando dignidad. Dios lo está mandando y está siendo su Señor. Lo está mandando y le está dando su amistad. Le está dando su presencia, que esté con él. Le está demostrando su amor. Y ese es el mandato que Dios le da acá. Lo está mandando, diciendo qué hacer, pero no como alguien que le gusta la mandarina, como decimos, sino que lo que está diciéndole es un mandato que te va a traer bendición. Si vos lo haces bien, va a ser de bendición. Y cuando nosotros vemos acá que es el Creador que da este mandato, Él lo da no solamente como Creador, sino como benefactor y preservador de la vida del hombre. Ahora entendemos que acá también está la mujer, ¿no? Acá también, cuando Dios está diciendo esto, la mujer está. ¿Y cómo sabemos que la mujer está acá? ¿De dónde lo sacás, Viti, que la mujer está acá? Bueno, miren ahí Génesis capítulo 3, versículo 2. Nos adelantamos un poquito en los capítulos, ¿no? Espoleamos un poquito, como los que miran series de Netflix. Dice, pero del fruto del árbol. Y la mujer respondió, dice, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Miren toda la información que tenía, porque está diciendo acá Eva que ni siquiera había que tocarlo, cuando acá no tenemos eso. Pero Dios le había dado esa información. Y nosotros ya lo vimos, ¿no? Lo que es el árbol, y lo vamos a seguir viendo.
¿El fruto en sí es malo? Si yo lo toco, ¿se me va a caer la mano? ¿Me va a agarrar gangrena? Si lo muerdo, el veneno va a entrar a mi cuerpo. Y el árbol era bueno, como toda la creación del Señor, sino que está puesto ahí para ver obediencia, a ver si el hombre es obediente, si sigue los mandatos de Dios, si sigue los preceptos de Dios. De cada árbol del jardín podés comer libremente, eso se lo había dicho el Señor. Y noten qué concesión más generosa y grandiosa, ¿no? Porque de todo lo que tenés acá, y no es un huerto chiquitito de 4x4. Hermanos, es como una ciudad entera y otra ciudad y otra ciudad y otra ciudad. Es grandísimo el huerto. Es un gran sector. Y Dios le dijo, puedes comer de todo, de todo. Este de acá no lo toques, porque va a pasar esto. Ahora, ¿no nos pasa eso a nosotros hoy? Tenemos de todo, pero queremos justo lo que no tenemos. El Señor nos ha dado un montón de cosas, y los cuales nosotros nos tendríamos que contentar. Pero el contentamiento es algo que le cuesta al cristiano, porque luchamos con eso. Luchamos con lo que no tenemos, luchamos con la avaricia, luchamos con la vanidad de la vida, luchamos con la codicia de nuestros ojos. Cuando salimos a caminar, ¿no? A veces creo que caminar por el centro o algún lugar, yo cuando voy a Buenos Aires veo los distintos lados y los precios me vuelvo loco. Y lo tengo que confesar. Y Señor, por favor, porque uno quiere todo, ¿no? Y sí, ya tenés, ¿para qué querés? No sé, qué sé yo. Bueno, no voy a dar ejemplos, capaz que alguno se siente mal. Estoy pensando en uno que a mí me sea un libro. ¿Para qué tenés? Bueno, pero siempre hay libros que son necesarios. No, los libros vamos a sacarlos. Vamos. Bueno, es un reloj. A mí me gusta usar relojes. Uso relojes baratos, porque sé que por ahí se me rompen. Pero yo miro y digo, mirá qué lindo reloj ese. ¿Para qué querés? Tenés 4 en tu casa. ¿Es necesario? Bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Pero cuando nosotros vemos acá que Dios le dice de que todo árbol puede comer, le está dando ese pleno poder y los dejaba a los dos sin ninguna duda e incertidumbre acerca del alimento. No es que les iba a faltar el alimento les sobra. No, Señor, todos los árboles pelados, el único que nos quedó. No, todos, tenés un montón para comer. Comer libremente, donde quiera que lo encontraran y estuvieran inclinados a hacerlo. Pero excepto acá hay uno, que es el prohibido. Y esto nos lleva al otro que está ahí. Porque lo segundo que hay acá es el acto particular de esa autoridad que Dios le dice que el hombre puede tener al prescribir al hombre lo que tenía que hacer, lo que debía hacer. Y le fue hecha una confirmación de su actual felicidad en esta concesión. Fíjense, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué te da eso? Libertad. ¿Ves todos los árboles del huerto? Canilla libre. Dale, metele fruta. Ahí sí metele fruta, ¿no? Comé. Y esto suponía no solo una asignación de libertad, sino también que para el hombre iba a ser un seguro de vida. Comé de todo el resto de los árboles. Y el seguro es que vas a vivir. ¿Qué más necesita Adán? Ya vimos todo donde Dios lo puso, ¿no? ¿Qué más necesita el hombre? ¿Qué es lo que más necesita? Además, fíjense que es vida, le está dando una vida bajo la condición de obedecer. Y así bajo esa condición condición perfecta y personal y de perpetua obediencia, Adán tenía asegurado el paraíso para él y para sus herederos para siempre. Si él obedecía, su familia iban a estar ahí con Dios para siempre. Entonces Dios ahí tenés libre albedrío, libre elección, ahí lo tenés.
Pero también se le impuso una prueba de obediencia, porque está acá en estos textos que estamos viendo acá. Bajo la pena de perder toda su felicidad. Noten que dice ahí, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Acá introduce otras dos palabras y la primera es una negativa, no. Acá es como, aparece el límite, ¿no? El no. Y el morir. ¿Qué es morir? Adán no sabía lo que era. ¿Qué es morir? ¿Qué me va a pasar? Yo no tengo familiares que hayan muerto, dice Adán o Eva. No enterré a nadie. Nosotros sí sabemos lo que es la muerte. Pero sí sabemos lo que es la muerte porque venimos de descendencia de Adán. Porque ahí entró la muerte. Y ahí fue la desobediencia y nuestra desobediencia de nuestros primeros padres. Sabe Adán que ahora depende de esa buena conducta, está siendo puesto a prueba, tiene que ser obediente, ahí Adán está hecho para la eternidad, de lo contrario va a ser miserable. ¿Cómo puede ser feliz o puede ser miserable? Y acá Adán es amenazado con la muerte en caso de desobediencia, ¿no? Y miren, incluso Adán en su estado de inocencia fue aterrorizado con una amenaza. Si en un lugar tan precioso y tan perfecto que Dios ha creado, es como que Dios pone ahí una amenaza. Si haces esto, te va a pasar esto, vas a morir. Mis hermanos, nosotros hoy vivimos bajo la gracia del Señor, bajo la sangre del nuevo pacto. Y ahora nosotros invitamos a los hombres que se reconcilien con Dios. Pero Dios es fuego consumidor. Pero Dios todavía está airado con el pecador todos los días. Si el hombre no se reconcilia con Dios, el arco del Señor y la flecha todavía está apuntando a tu cara, pero está teniendo misericordia. Hasta el día que ya no la tenga más y suelte la flecha y te traspase. Ese es el Dios Todopoderoso, el Creador, el bendito por los siglos, el que nos amó y el que dio a su Hijo por nuestros pecados. Pero este es el Dios que acá nos está mostrando quién es Él. Porque lo que está poniendo es la pena íntima o la pena, podríamos decir, de no cumplir, es la muerte. Y esta amenaza se va a cumplir como consecuencia inmediata del pecado. Y acá no es que el hombre pueda haber dicho, pero Señor, una vez, la primera vez, no lo hago más, te juro, no lo hago más. Mirá, solamente un fruto conmigo, mirá, el árbol está lleno, por favor, perdonanos. Es que el pecado es así, hermanos. Cuando lo cometés, ya las consecuencias las tenés que pagar. Y esto es una lección para los padres, también para nosotros como padres en la disciplina de nuestros hijos. No seamos condescendientes con el pecado. Si hay que corregir el pecado, corríjanlo. No la segunda o la tercera. La tercera te doy. No, en la primera. Porque acá Dios lo muestra. Es en la primera. La primera que el hombre desobedeció, el mismo Dios misericordioso tiene que ejecutar juicio. El pecado no es liviano. El pecado llevó a la muerte de Cristo. El pecado mató a nuestro Salvador. El pecado mató a la persona más preciosa que pisó este mundo. Tu pecado y mi pecado es el que lo llevó a la cruz. No nos olvidemos de eso. No tomemos en poco el pecado. Tomémoslo seriamente y seamos responsables también. Dios acá le está demostrando. Adán fue probado con una ley, podríamos decir positiva, no comer del fruto del árbol de la ciencia o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero noten versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, no comerás de él. Y otra vez, ¿no? Y quiero resaltar esto para que queden claro, no es que este árbol tuviera alguna eficacia para aumentar el conocimiento tampoco. Y mejorar la ciencia y el entendimiento. No es que ellos iban a comer y ahora van a ser como Dios.
Esa es la mentira que Satanás le dijo al hombre. Como Satanás sugirió, ¿no? Que Dios lo sabía y por tanto le prohibía comer del árbol. Fíjense que lo que Satanás está diciendo es casi como que Dios sabe, en Génesis 3 dice, Dios sabe que si ustedes comen van a ser como Dios. Es como que Dios va a tener envidia de ustedes. Y Dios por eso no quiere que coman. Fíjense qué astuto que es Satanás. ¿Cómo viene Satanás a nuestras vidas? Primero con un pensamiento. Primero con un pensamiento. Hermanos, cuando venga con un pensamiento Satanás, tu tarea, mía, o tu tarea y mi tarea, es aplastarle la cabeza antes que siga aumentando eso y te lleve al pecado. Satanás viene con una distorsión. Satanás viene disfrazado. Pero acá Dios estaba siendo sumamente claro en todo lo que le estaba diciendo. El hombre era capaz de ser divino. El hombre tiene dignidad. El hombre está viviendo en un buen lugar. Y ahora el Señor le da un mandato. Pero ese mandato es porque lo está poniendo a prueba. Ahora noten algo. Estaba en la capacidad del hombre el obedecer o el desobedecer. Porque él desobedeció. ¿Podría haber obedecido? Claro, podría haber obedecido. Pero la ley ya está escrita en su corazón. Es como cada uno de nosotros. La ley de Dios está escrita en tu vida. Y sabemos cada uno de nosotros cuando violamos la ley de Dios. Sabemos que hacemos cosas desagradables a los ojos de Dios. Nuestra conciencia lo sabe. Satanás lo sabe también. Pero sobre todas las cosas, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dice, porque del día que de él comieres de él, ciertamente morirás. ¿Saben que acá no hay duda de estas palabras, no? Acá hay una certeza. O sea, no es, capaz que morís, vas a caer en terapia intensiva, vas a quedar medio tambaleando ahí. No, vas a morir, vas a morir. Así de radical es la palabra del Señor, y así de radical es el Señor, y así de radical es lo que leemos. ¿Y por qué nosotros no somos radicales? ¿Por qué nosotros no somos, como dice la palabra del Señor? Con amor y con gracia, ¿no? Porque nos ha alcanzado el amor y la gracia del Señor. Si no, estaríamos en una condición muerta. Por eso hay que llamar siempre las cosas como son y como dice su palabra. Si el pecado es malo, hablémoslo de esa manera. Es malo, es dañino, pero sobre todas las cosas te va a llevar a la muerte. Te va a llevar a la muerte. Acá la palabra cuando dice, de cierto morirás, una traducción dice, morirás muriendo. ¿Saben qué significa? Muerte eterna. Muerte eterna. Cuando los judíos leían esto, lo leían, el libro de Moisés, y se espantaban. No sé si se correrían para atrás. ¿Cómo dice eso? Porque ellos pensaban mucho en la vida eterna. Su pensamiento era en la vida eterna. Y ahora está diciendo que vamos a tener una muerte eterna, que vamos a morir para siempre. Es lo que está diciendo el Señor. Es lo que está diciendo el Señor. Y nuestra versión está bien ahí, ¿no? Que dice, de cierto morirás. No solo es una muerte corpórea, que en un cierto sentido tuvo lugar inmediatamente, el hombre se convirtió de inmediato en una criatura mortal. Es como que a partir de lo que va a pasar en Génesis 3, el hombre es como que se activa un reloj, ¿no? Como cuando te dicen, dale, tenés para que hacer este trabajo, tiempo para responder las preguntas, tiempo, tac. Ahora el reloj corre para el hombre, porque va a morir. Antes no. Fue excluido de su vida, o si comería, iba a ser excluido de su vida natural. No podría continuar por mucho tiempo, al menos no para siempre. Inmediatamente iba a ser procesado
juzgado y condenado a muerte si comía del árbol, iba a ser culpable y la muerte de inmediato va a pasar a toda su generación. Todos van a morir. ¿Hay alguna duda que somos descendientes de Adán? Todos morimos, ¿no? Ninguno acá es Highlander, no sé, de esa ciencia ficción que hay, inmortal. No, todos morimos. Todos morimos. Sea por alguna manera o por otra. El pecado iba a entrar y como ahora siembra sus semillas en el cuerpo, se comienza a manifestar en una serie de miserias, aflicciones, enfermedades que finalmente nos van a llevar a la muerte. Pero ¿saben qué es lo peor? Es una muerte espiritual, una muerte fuera de Dios, una muerte fuera de la comunión de Dios. Eso es lo peor. Cuando nosotros tenemos la esperanza de que Cristo nos ha salvado, atravesamos el momento de la muerte. Va a ser el momento de ese pinchazo del aguijón que nos va a doler. Pero el cristiano dice, sorbida fue la muerte en victoria por Cristo. Y entonces la afrontamos con la cabeza alta. Va a venir la muerte, pero sabemos que cuando dé mi último aliento, al instante mis ojos se van a abrir y va a estar el Señor en una vida eterna. Qué precioso eso. Pero para aquel que no conoce a Dios, para aquel que Cristo no es su Señor, que no se ha reconciliado con Dios, hermanos, no me quiero imaginar el segundo después de dar ese aliento y despertar. No lo quiero imaginar. Separación eterna de Dios iba a ser para él y toda su posteridad. El apóstol Pablo interpreta Génesis, este pasaje de Génesis. ¿Y saben cómo lo interpreta? Con Romanos capítulo 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Él ahí está pensando, ahí lo que está diciendo es lo que pasó, la muerte como entró, es la paga del pecado. No le está solamente diciendo a los romanos ahí en ese momento y dándole una novedad, sino que le está diciendo lo que pasó, cómo entró el pecado y lo que es la paga del pecado. Lo que hizo Adán, su desobediencia, el pago es la muerte. Es la muerte. El pecado puede ser muy bonito, lo vamos a ver en Génesis 3. Cómo Satanás astutamente engaña. Sabroso. Te gusta, te va a gustar. El pecado que ahora, tal vez no sé si hay alguno que está así, jugando con el pecado. ¿Te gusta? Pero cuando lo muerdas, es la muerte. Es la muerte. Cuidado, no coqueteemos con el pecado. Cuidado, alejémonos de él, salgamos corriendo. Y acá está el pacto de obras. Este es un pacto de obras. Y uno dirá, ¿qué es un pacto? ¿Qué es el pacto? Bueno, el pacto de obras es aquel compromiso o relación divinamente sancionada que Dios impuso a Adán en el huerto de Edén. Es una imposición de Dios a Adán. Haz esto y vas a vivir. ¿Y qué era? Una obra. Él tenía que moverse para hacer algo bueno, moverse para hacer algo malo. Y acá se establece. Y Adán era un representante sin pecado de la humanidad entera. O sea, ¿qué quiere decir? Que Adán era una persona pública. Y miren qué curioso que es. Cuando a veces uno puede charlar con algún hermano, ¿no? Y no doy el ejemplo, yo gracias le doy al Señor, con todos los hermanos tengo tanta libertad y estoy tan agradecido, como ustedes la tienen conmigo. Son abiertos, podemos charlar de cosas hasta tal vez íntimas con los hombres, ¿no? Y abrir nuestro corazón. Y es precioso porque podemos confesar pecados y es bueno eso. Pero si en algún momento alguien dijera, no te metas en mi vida privada. De las puertas de mi casa para adentro es una cosa, en la iglesia es otra cosa. No, hermanos, somos personas públicas. Porque si lo que haces de las puertas de tu casa para adentro estalla un día, el pecado estalla un día,
¿A quién va a afectar? No solamente a tu familia, sino a toda la iglesia. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? ¿Cómo puede ser? El hermano hizo esto. La hermana hizo esto, que engañó a su esposa, fue con otro. ¿Cuándo? ¿No lo vimos? Es que nunca quería hablar. Yo recuerdo una vez que en otro lugar tratamos un caso de una iglesia, la estuvimos ayudando. El esposo engañaba a su esposa y lo hacía todo. El muchacho enseñaba en la iglesia. Y él hacía todo tan encubierto. Y cuando uno empieza a indagar y le preguntamos, ¿no?, a los que cuando estábamos tratando este caso, ya él se había ido con la mujer, había dejado a su esposa, se quería arrepentir, estaba en eso. Y entonces uno pregunta y dice, ¿cómo pasó? ¿No preguntaron? No, porque acá nadie quiere decir nada. Es un chisme. No digas nada. Esto. Que no lo sepa nadie. No, lo que tendrían que haber hecho es seguir el ejemplo de la Escritura, como Jesús dijo en Mateo, capítulo 18. Si ves a tu hermano que tiene algo, repréndelo. Si no, busca a 2 o 3. Y si no, busca a la iglesia. Porque estamos hablando de pecado. En algo santo que es el Señor. Y lamentablemente, yo escuché a este muchacho, yo hablé con este joven. Y él en un momento me dijo, Víctor, ¿sabés lo que hace? Yo ya quería que me descubran. Yo ya quería que, por favor, alguien me vea. Entonces yo salía por el pueblo con la chica que estaba saliendo en auto por el centro para ver si algún hermano de la iglesia me veía. Porque yo ya no daba más, yo quería ser descubierto. Lo llevó a un arrepentimiento temporal. Hoy, cada vez más alejado de Cristo está. Un muchacho que enseñaba la palabra del Señor, las doctrinas de la gracia, y era reformado. Cuidado. Por eso Adán es un representante acá, una persona pública, un hijo de Dios, portador de la imagen de Dios. Y este pacto estaba condicionado a la obediencia de Adán, con un castigo por la desobediencia y todo ello para mejorar el estado del hombre. Y acá tenemos lo siguiente, esa imposición soberana, divina de Dios, pero a su vez una representación por medio de Adán. Es decir, Adán es la cabeza federal. Adán, a partir de ahora, toda la humanidad está dependiendo de vos. Por eso todos en Adán morimos, pero en Cristo tenemos vida. Un hijo de Dios sin pecado y portador de la imagen de Dios. Pero también hay un elemento condicional, es decir, la obediencia o la desobediencia, o la obediencia, y un castigo por la desobediencia. O sea, podía obedecer, pero si desobedece, la muerte. Y una promesa de recompensa. La promesa de recompensa, ¿sabe qué es? ¿La recompensa es ahora? No, la recompensa es futura, ¿no? Acá hay un potencial escatológico, futuro. Si obedeces, futuro, vas a vivir. Si pecas, futuro, vas a morir. Muriendo morirás. Eso y toda tu descendencia. No podemos dejar de pensar con esto y estos dos versículos que la vida no es imposible vivirla sin límites. ¿Por qué creen que nosotros le ponemos llave a la puerta de nuestra casa? Para que no le entren a robar, ¿no? Le ponemos reja, le ponemos alarma, le ponemos cámara, no sé, le soltamos un perro, minamos la casa, todo. ¿Por qué? ¿Porque los hombres no hagan nada? No, porque hay tentación para el hombre. Y si ve una puerta sin llave, puede ser que entre. Siempre son buenos los límites. Y Dios, la vida con Dios, siempre va a tener límites santos.
la vida con Dios siempre va a tener límites santos. Puede ser que te gusten, o que a mí me gusten o no me gusten, pero son buenos. Los límites que Dios pone son buenos. Cuando Dios está diciendo algo en su palabra, y cuando lees la Biblia y Dios te está avisando de algo, o en la interacción que hay entre Dios y los hombres, Dios le dijo algo que no haga y lo hicieron y vemos los resultados, no seamos tontos, no hagamos lo mismo. No seamos como el cantante ese gallego, tropecé de nuevo con la misma piedra, pero correla. ¿Cómo? Dios lo está poniendo acá y diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no seas salame, no lo hagas. No dice eso la palabra, yo lo agrego, por las dudas. Y la verdadera libertad cristiana, tu libertad cristiana y mi libertad cristiana, viven bajo los límites revelados por Dios en su palabra. La verdadera libertad cristiana se vive bajo los límites revelados por Dios en su palabra. Yo no es que soy libre y hago lo que quiero. No, el libre albedrío ya está. Una vez le preguntaron a Spurgeon, señor Spurgeon, ¿el hombre tiene libre albedrío? Sí, le dijo él, dentro de la palma de la mano de Dios. O sea, no se puede salir de sus límites. Estamos condicionados. Ya no estamos como Adán en este momento. Ya no estamos. Toda espiritualidad, también sin obediencia, es falsa. Yo puedo demostrar, mejor dicho, actuar que soy espiritual. No, hermanos, leo la Biblia. No se me van a ver a mi casa. Oh, ¿cómo andás? Disculpa, sí, estuve 3 horas orando, recién me levanté. ¿A dónde? Recién me levanté de la siesta, puede ser. Pero yo no puedo caretear la espiritualidad. Porque lo que yo sé es que la espiritualidad, sin obediencia a la palabra de Dios, es falsa. Es falsa. Si somos espirituales, vivamos como espirituales, no como carnales. Pablo, hay una carta que dedica a una iglesia que vivía como carnal. Ah, no, déjenlo porque es un cristiano carnal. Hermanos, hay iglesias que piensan eso. Y yo lo lamento mucho porque muchas de esas personas han llegado y no se han encontrado con el Señor. Y se han encontrado con el Señor. Pero ¿saben qué? ¿Escucharon? Apartados de mí, nunca los conocí, al fuego eterno. Pero iba a la iglesia, pero eché demonios en tu nombre. Nunca los conocí. No son obedientes a la palabra del Señor. No viven como hijos de Dios. No aman al Señor. No aman santidad a Jehová. No aman. Por lo tanto, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Recuerden esto, todos. Uno, casi que digo jovencito, pobre, los jovencitos siempre nos agarramos con ellos, ¿no? Bueno, tal vez por la inmadurez de la edad, pero nosotros que ya maduros, febrero cumplo 50 años, acuérdense, así que no me regalen un reloj, ya tengo. Pero que por ahí creemos, ya sabemos todo, no, todos es esto, todos. El pecado es compre hoy y pague mañana, como las ofertas, ¿no? Pagá ahora, comprá ahora y pagás después. Muy útil, muy tentador, pero no es así, es mentira. No abracemos eso. Hay un pacto de obediencia y las consecuencias es vida o muerte. ¿Y qué quiero llamarte y a qué quiero que nos llamemos hoy a reflexionar en esto? A pensar en esto. Pensemos hoy, tenemos todo el domingo para pensar en esto. Y yo quiero que pienses, hoy te llamó, o Dios te ha llamado y te llama a que tengas confianza en Él. Y que también tenés la sabiduría, y Dios te dio la sabiduría y toda la información posible para ver sus límites y seguir en sus límites. Las señales que Dios te pone, no las traspases, porque vas a tener problemas. No traspasemos los límites del Señor. No los traspasemos.
Si no, lean en Daniel, cuando el Señor condenó a Belsasar. Después en su casa, búsquenlo. Ahí en Daniel, capítulo 12 creo que es, cuando Dios condena a Belsasar. En un momento, en esa escritura que aparece en la pared, una mano misteriosa que baja del cielo, escribe la pared, todos se quedan espantados. Y ahí el Señor escribió que el tiempo, su fin había llegado. Dios le había puesto límites a todo lo que él estaba haciendo. Que sus días eran contados y que Dios entregaba su reino a los medos y a los persas. ¿Saben cuándo ocurrió eso? La misma noche después que él cometió todo el pecado delante de Dios que estaba haciendo. Se burló del Señor, se embriagó. Con el vino estaba tan borracho que quiso traer las copas de la casa del Señor para beber vino. Sus príncipes, sus concubinas, todos. Pero el Señor dijo, basta ya. Ya no más. Traspasaste el límite que es establecido. Y lo peor es que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Cuando se pasa ese límite, no puedes volver atrás. Cuidado, cuidado. Y la bendición, bueno, también está la bendición de la vida plena. Uno dirá, ¿qué Dios tan tirano? No, porque Dios está diciendo, si me obedeces, tenés la vida. Tenés vida. Un bienestar. Y tenés que obedecer la palabra. Y quiero invitarte a que en una respuesta personal de compromiso con Dios, que Dios es el único camino de plenitud. Dios nos está llamando a la plenitud, no a la autonomía propia, no a hacer lo que yo quiero. Dios está llamando a que tenés la plenitud dentro de lo que dice mi palabra. Amá mi palabra, buscame mi palabra. Y no solamente eso, buscame en oración, que yo te escucho. Miren qué precioso que es para poder tener comunión con Él. Pero corremos lejos de Él. Y si has creído en Cristo para perdón de tus pecados, si te arrepentiste y estás reconciliado con Dios, vivís para Él. Y tenés que obedecer su palabra. Tenés que obedecer su palabra. Cada día cuando la lees. Y si no es tu condición hoy, si hoy no es la condición de alguno de todo lo que respira que está acá, si no es la condición esta, de que no están obedeciendo la palabra del Señor, hoy es tiempo que se arrepientan. Hoy. No juguemos más. Hoy. Todos. Los niños están escuchando también. Todos. El Señor los llama a arrepentirse de sus pecados y a ponerse a cuenta con Él. Y el Señor los puede salvar y dar vida. Y ahora, ¿saben qué? El árbol de la vida lo tenemos como algo escatológico, futuro, que vamos a poder comer de Él un día porque vamos a vivir para siempre con Él. Ya sin pecado, ya sin tristeza, ya sin prueba, no hay un árbol de la prueba. El árbol de la ciencia, del bien y del mal no están. Ahora Dios nos promete esa vida eterna. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por alentarnos y por advertirnos, Señor. Gracias porque en esta porción de tu palabra tenemos tantas cosas que aprender y tantas cosas que ver. Gracias, Señor, por ayudarnos en nuestras debilidades. Perdónanos porque cuando escogemos mal, Señor, cuando tomamos malas decisiones, nos arrepentimos, Señor, y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice esto? Señor, te damos gracias porque si nos has salvado, tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Gracias porque tenemos un suficiente Salvador. Gracias porque tenemos un suficiente y poderoso Salvador que la sangre derramada en la cruz, que limpia nuestros pecados del pasado, los pecados de hoy y lamentablemente los que cometeremos mañana. Pero gracias por esa bendita promesa. Pero Señor, si hay acá entre
entre esta gente, Señor, en medio de este pueblo, todavía aquellos que no están gozando de ti, Señor, de tu salvación. Convéncelos, Señor, tráelos hacia ti, arrástralos hacia ti. Sóplales vida, Señor, para que puedan vivir y verte, y ayúdales a que caminen contigo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por dar a tu Hijo. Glorificamos a Cristo. Este día estamos glorificando a Cristo. Todo este día, Señor, queremos glorificar a aquel que nos salvó, el que nos rescató, y queremos pensar en esto. Que ahora al irnos pensemos en esto. Mientras comemos, mientras nos acostamos, Señor, ayúdanos a pensar en esto. Y gracias nuevamente por un día más poder congregarnos. Señor, despídenos en paz en esta mañana. Acompaña a mis hermanos a sus casas. Guárdalos, Señor. Y gracias un domingo más por poder rendir y poder estar en este día para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.